Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 630. Síguelo hasta el final. Lutz se estiró, tras regresar a la compañía Plantin después de la reunión de Rosemaine en el templo. Siempre era tenso cuando sus asistentes asistían a esas reuniones. Tenía que preguntarse cómo los otros Gutenberg eran capaces de soportarlo cuando tenían incluso menos experiencia que él hablando con nobles. Uf. Es agotador, refunfuñó Beno. Tenemos suerte de que ninguno de los artesanos se ganara la ira de los nobles, añadió Mark. Ambos estiraron también y luego regresaron a sus habitaciones para cambiarse. La ropa formal que tenían que llevar cuando trataban con nobles siempre les hacía doler los hombros. Lutz solo había necesitado vestirse con su uniforme habitual de aprendiz, así que preparó té, mientras esperaba a que regresaran al despacho. Hablando de eso, maestro Beno, ¿le han contado algo más sobre la mudanza de Rosemaine?, preguntó Lutz. Se habían compartido muy pocos detalles durante su reunión anterior en el templo, pero Beno se había reunido con Rosemaine antes de la reunión. Tal vez había aprendido algo entonces. Beno desechó la pregunta y dijo, lo más que sé es que se va a la soberanía. También le habían dicho que no difundiera esa noticia, sobre todo entre los ley nobles con los que trabajaban en la imprenta. Parece que está metida en algo gordo, comentó Lutz. Aún así, no se lo digas a nadie, ni aquí ni en el templo. ¿Quién sabe cómo podría extenderse? Lutz asintió, estaba acostumbrado a guardar secretos sobre Rosemaine. Además, continuó Beno, los planes que implican a Rosemaine siempre acaban acelerándose. Acelerados y ampliados. A partir de hoy, asegúrate de estar preparado para partir en cualquier momento. La llamada puede llegar en cualquier momento. Hablaba por experiencia. Lutz asintió de nuevo, compartiendo las mismas preocupaciones, en multitud de ocasiones, se habían encontrado de repente con mucho menos tiempo del previsto. Cualquiera que estuviera acostumbrado a ser personal de Rosemaine sabía que había que ir siempre 2 pasos por delante. Cuando nos vayamos, pienso confiar los asuntos del taller del templo a Damián y Milos, explicó Beno. Ellos se han encargado de tu trabajo siempre que has estado fuera por negocios, así que el traspaso debería ser pan comido. Pero necesito que inspecciones el lugar a fondo. Asegúrate de que la persona adecuada siga al mando y de que todos seguirán trabajando bien juntos. Nunca se sabe cuándo puede colarse un noble. Comparado con los talleres de la ciudad baja, el taller del templo era especial porque a veces recibía visitas de nobles. Jarmuth era el ejemplo más destacado, pero Justus también había frecuentado el lugar en alguna ocasión. Incluso el archiduque había conseguido colarse dentro, aunque pocos lo sabían realmente. Un solo error podía conducir fácilmente al desastre. Si Mark y tú se trasladan a la soberanía, ¿quién se hará cargo de la compañía Plantin? Lutz preguntó. Mi hermana menor Milda. Volvió a Ehrenfest en verano, señaló por encima de ellos las habitaciones donde solía alojarse la familia de los empleados, y ya hemos empezado a traspasarle las cosas. Beno tenía 2 hermanas menores, Milda y Corina. La primera se había casado fuera de la ciudad para no comprometerse con uno de los hijos del maestro del gremio, pero Beno había recurrido a ella justo antes del bautizo de Lutz, al establecer un taller de fabricación de papel en otra ciudad. Desde entonces, había ayudado a amueblar el monasterio de Hase y a recibir a comerciantes de otros ducados, al tiempo que prestaba oídos comprensivos. Al final, Beno decidió que ella y su marido podían hacerse cargo de la compañía Plantin. Lutz ya había visto a Milda varias veces. Su aspecto era similar al de Corina y parecía muy dulce, pero una sonrisa como la de Beno se dibujó en sus labios en cuanto percibió el olor a beneficio. Concéntrate en tu propia jugada, dijo Beno.
Rosemain mencionó que su personal puede traer a la familia con ellos. Habla con los tuyos y averigua qué piensan hacer. Una vez que nos hayamos ido, quién sabe cuándo volveremos a tener la oportunidad de regresar a Erenfest. Lutz se tomó un momento para asimilar esas palabras. Realmente estaba dejando su ducado natal para ir a un lugar completamente nuevo. Poder explorar las ciudades de Erenfest como Gutenberg ya era un sueño hecho realidad, pero la idea de aventurarse más allá de las fronteras del ducado bastaba para reavivar sus aspiraciones infantiles y le hacía temblar de emoción. El camino que tenía por delante era más amplio que nunca. Pase lo que pase, convenceré a mi familia y acompañaré a Rosemain, declaró Lutz, con los puños cerrados en una muestra de determinación. Especialmente si Turi y su familia van. No perderé ante ellos. Benno le dio un golpecito en la frente a su entusiasta Leger, mientras Mark los observaba con una sonrisa irónica. Entiendo tu resolución y tu determinación de ir con todo, pero ten una conversación de verdad con tus padres, ¿está bien? No quiero que montes otra rabieta y consigas que nos citen de nuevo en el templo. Vamos, eso es historia antigua. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? 1, 2. 7 años. Todo eso fue hace 7 años. A Lutz le parecía inmensamente embarazoso que se siguiera mencionando un suceso de justo después de su bautismo, sobre todo cuando él iba a cumplir la mayoría de edad el verano siguiente. Benno parpadeó un par de veces, sin darse cuenta de la frustración de Lutz o simplemente ignorándola. 7 años enteros, ¿eh? Parece como si hubiera ocurrido el otro día. Porque hemos estado muy ocupados desde entonces, supongo, aventuró Mark. Los meses empiezan a confundirse cuando pasas todo el tiempo trabajando. Dicho esto, un simple vistazo debería decirte cuánto ha crecido Lutz. Era mucho más bajito cuando ocurrió aquel incidente. A partir de ahí, Benno y Mark empezaron a rememorar los días anteriores y posteriores al bautizo de Lutz. Por aquel entonces, Main había sido aprendiz de sacerdote azul en lugar de la noble conocida como Rosemain, y el sumo sacerdote del ducado había sido Ferdinand, no Harmut. Mirando hacia atrás, la estatura de Lutz no era ni mucho menos lo único que había cambiado. Lutz quería cerrar los oídos a toda la conversación, ahora que era comerciante, comprendía lo descabelladas que les habían parecido a Benno y a los demás sus payasadas con Main. Ni siquiera podía protestar por el incidente con sus padres, ya que su rabieta los había involucrado en primer lugar. El ambiente era tan incómodo como ser vigilado por un tío. Por favor, déjalo ya, Lutz gimió. Realmente he crecido mucho desde entonces. Mi madre y mi padre realmente respetan lo que hago ahora. No lo dudo, respondió Benno con una sonrisa burlona. Quiero decir, ¿por qué si no habrían dejado que un enano como tú se comprometiera antes de la mayoría de edad? Lutz le fulminó con la mirada. En la ciudad baja, sobre todo en los barrios más pobres, no era raro que las chicas se comprometieran antes o justo después de cumplir la mayoría de edad. Los chicos, en cambio, solían esperar a tener ingresos estables. Lutz solo había logrado romper la tendencia y comprometerse con Turi tan pronto debido a sus circunstancias personales y al hecho de que ya tenía un buen sueldo. Te voy a dar un descanso del trabajo, dijo Benno. Así que habla bien con tus padres, ¿sí? Ah, y antes de irte a casa, pasa a ver a Turi, ¿quieres? Creo que no se han visto ni una vez desde su compromiso. Benno y Mark conocían bien la situación familiar de la pareja, tanto por saber lo que pasaba con Main y Rosemain, como por haberlos apoyado siempre que lo necesitaban. ¿Has preparado esos regalos para ella? Preguntó Benno. Sí. Todo el mundo no dejaba de molestarme con ello. Por diversas razones, el compromiso se había concertado a toda prisa, no se sabía cuándo tendrían que abandonar Erenfest, pero eso no lo hacía menos legítimo. Todo el mundo le había dicho una y otra vez que preparara regalos para su nueva prometida. Asegúrate de tenerla contenta, se burló Benno. Lutz salió corriendo de la habitación para escapar de su tormento. Su reciente viaje de negocios con los otros Gutenberg significaba que ahora tenía algo de tiempo libre, pero no era el caso de Turi. Probablemente estaba trabajando duro para hacer nuevas horquillas y ropa a tiempo para el regreso de Rosemain a la Academia Real. O tal vez ya se estaba preparando para su traslado a la soberanía.
En cualquier caso, estaba obligada a estar en su taller, así que ese era su destino. «Oh, Lutz. ¿Has vuelto?», le dijo la recepcionista en cuanto entró. «¿Vienes a reunirte con tu linda noviecita? ¿Puedes traerla por mí? Necesito darle algunas cosas». «Vaya. ¿Regalos? Es realmente adorable lo unidos que están. Estoy tan celosa». Incluso aquí, Lutz se estaba burlando. En el pasado, habría argumentado que en realidad no estaban juntos, pero eso ya no era una opción. Después de todo, realmente estaban comprometidos. Debe ser duro para Tori. Ha tenido que soportar esto sin parar. Lutz no había recibido muchas burlas desde su compromiso, debido a que estaba en Kirchberger, pero la pobre Tori probablemente había sido atormentada a diario. Estaba contemplando sus tribulaciones cuando unas pisadas lo sacaron de sus pensamientos. «Bienvenido, Lutz», dijo Tori, saludando con la mano mientras se acercaba. Respiró hondo. Tori sonaba igual que como la recordaba, pero estaba casi irreconocible. Llevaba el pelo recogido en lugar de una trenza y vestía una falda más larga. Eran cambios sencillos, pero la hacían parecer drásticamente más adulta. «Lutz», susurró, evidentemente consciente de la sonriente recepcionista, «estoy en mi descanso, así que ¿por qué no salimos? Ir a la plaza parece una buena idea». Lutz estaba acostumbrado a que Tori se inclinara hacia él y le susurrara, pero en esta ocasión en particular, la experiencia hizo que su corazón se acelerara. Tal vez todavía estaba perdido después de verla como adulta por primera vez. Incapaz de recordar lo que ella le había dicho, la mejor respuesta que pudo dar fue sí. «Claro». Tori no esperó ni un momento más antes de tomar a Lutz del brazo y arrastrarlo fuera del taller. Mientras salían, no pudo evitar fijarse en la pálida nuca de ella, que ya no estaba oculta por el pelo. Hay algo que me resulta extraño. Tori había crecido rápido de niña, además era un año mayor que él, por lo que Lutz siempre había necesitado mirarla. Ahora, sin embargo, habría jurado que había acortado distancias. ¿Había dejado de crecer? ¿O es que él también había pegado un estirón? ¿Somos de la misma estatura? ¿O soy un poco más alto? Mientras seguía mirándola, esperaba que fuera lo segundo. «Lutz, ¿tienes la cabeza en las nubes o qué?», preguntó de repente Tori, examinándole la cara. «¿Te pasa algo? No te estarás durmiendo encima de mí, ¿verdad?». Lutz retrocedió al volver en sí. En algún momento habían llegado a la plaza, pero había estado tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se había dado cuenta. Solo ahora estaba registrando el mar de ruido. «Yo, estoy bien», respondió, rascándose la mejilla. «Solo estaba un poco sorprendido, eso es todo. Es la primera vez que te veo, con el pelo así». «Oh, supongo que tienes razón. Ha pasado una temporada entera desde que cumplí la mayoría de edad, así que esto me parece normal ahora». Al parecer, todos los que la habían visto después de la ceremonia habían dicho que se había transformado en adulta de la noche a la mañana y que ahora estaba claramente en edad de casarse. Sin embargo, todos habían dicho ya lo suyo. Tori soltó una risita, con las mejillas sonrojadas, se levantó la falda larga y preguntó con timidez, «¿De verdad parezco tan adulta?». «Sí. Por un momento, ni siquiera te reconocí». Tori dio un grito ahogado, pues no esperaba una respuesta tan sincera, y luego apartó rápidamente la mirada. Tomó asiento en el borde de la fuente, palmeó el espacio a su lado y dijo, «Supongo que has oído hablar de la soberanía». Lutz se sentó a su lado. «Prometí ir con ella, por mucho que me cueste convencer a mis padres. De hecho, voy a hablar con ellos cuando llegue a casa». Estaba bastante seguro de que darían su permiso, pero la mención del pasado por parte de Benno le había hecho estar menos seguro. «No tienes de qué preocuparte», dijo Tori con una sonrisa. «Papá les estaba diciendo a la tía Carla y al tío Dave que cuidaremos de ti, ya que toda nuestra familia va a ir». «Tendré que darle las gracias a tu padre», respondió Lutz. «El apoyo de Gunther facilitaría mucho las cosas». Ya estaba haciendo maravillas para levantarle el ánimo. Dijo que como ya estamos comprometidos,
Eres casi de la familia. ¿Familia? Ajá. Camille estaba deseando que volvieras, y mamá piensa recibirte con los brazos abiertos. Un inesperado calor se extendió por el pecho de Lutz. Había ido a Kirchberger justo después de su compromiso, así que todavía no le parecía real, pero eso no había impedido que todo el mundo los tratara como si ya estuvieran casados. Necesito seriamente ponerme en forma y cambiar mi mentalidad. Mientras tanto, Turi le puso al día sobre su familia. Camila había empezado a trabajar como aprendiz para la compañía Plantin después de su bautismo y estaba a punto de convertirse en el primer aprendiz del Egerl de su nueva tienda en la Soberanía. Dijo que se alegraba de haber elegido trabajar para la compañía Plantin. Si no lo hubiera hecho, ahora tendría que buscar otro trabajo o convertirse en aprendiz interno, así que... Ah, claro. Eso habría sido una pesadilla. No puedes cambiar de trabajo en 1 o 2 temporadas. Entre tú y yo, estaba bastante enfadado porque Rosamine casi le mete en un buen lío. Lutz se echó a reír. La sangre se habría drenado de la cara de Rosamine si hubiera estado con ellos. Aunque había tenido que dejar a Camille cuando era solo un bebé, seguía viéndolo como su hermano pequeño. Su amor por él era tan fuerte que, incluso ahora, seguía enviándole juguetes y libros ilustrados. Si descubriera que había conseguido enfadarle, probablemente acabaría deprimida. Cuéntame qué te pasó, Lutz. ¿Cómo estuvo Kirchberger? Estuvo bien. La ciudad parecía vacía. El cierre de la puerta del campo había provocado un descenso sustancial de su población, pero el jefe había dirigido un barco hermético y se había asegurado de que estuvieran cómodos. Mejor aún, la gente había sido muy amable. Ayudaron a Horace en sus intentos de reunir ingredientes raros para Heidi y cuidaron de los novatos que enfermaron. Al final, no se había producido ni una sola riña entre los artesanos. ¿Cómo fue tu ceremonia de mayoría de edad? Preguntó Lutz. ¿Se volvió loco ya sabes quién? Durante la reunión de los Gutenberg en el templo, todos se habían reído de que el Festival de las Estrellas de Zack hubiera recibido más bendiciones que ningún otro. Y si algo así había ocurrido por Zack, entonces Rosamine debía de haber hecho una auténtica locura por su querida hermana. Como era de esperar, Turi parecía indignada. Claro que se volvió loca. Era un dolor de cabeza. Ojalá pudiera decir que me sorprendió. Al principio estaba bien. Le pedí una bendición normal, y eso fue lo que me dio. Tiene un control sorprendente cuando lo intenta. Pero en el momento en que se abrieron las puertas de la capilla y todo el mundo empezó a salir, una enorme bendición mucho mayor que la de la ceremonia empezó a llover sobre nosotros. Lutz pudo adivinar por la explicación que Rosamine había visto a sus padres cuando se abrieron las puertas. Turi no lo había dicho en voz alta por razones obvias, estaban sentados en una plaza llena de gente. Hasta los sacerdotes se sorprendieron. Fue tan obviamente un accidente, pero ella empezó a tratar de justificarlo como una bendición adicional. ¿Cómo qué? No sé a quién pensaba que estaba engañando. Lutz se rió y dijo, sí, eso es exactamente lo que esperaba. Podía imaginarse fácilmente a Rosamine luchando por inventar una excusa de algún tipo. No pude evitar pensar, ¿qué estás haciendo? Mamá y papá estaban conteniendo la risa, pero yo me aseguré de lanzarle la mirada de su vida. Buena decisión. Probablemente funcionó. Das miedo cuando te enfadas. No seas malo, Lutz. Lutz se disculpó ante la enfurruñada Turi y sacó uno de los regalos que había traído para intentar conquistarla. ¿Esto te animaría? Es un bordado al estilo tradicional de Kirchberger. También tengo esta pintura de unas flores que son raras aquí en Ehrenfest pero que están floreciendo en Kirchberger mientras hablamos. Dimo tuvo la amabilidad de dejármelo. El taller de carpintería de Ingo tenía el negocio exclusivo de Rosamine, lo que significaba que eran responsables de crear cualquier estantería, caja de libros o cualquier otra cosa que ella encargara y de decorarlas de una manera acorde con la hija adoptiva de un archiduque. Habían acabado necesitando apresurar las puertas y ventanas para las nuevas posadas de Groschel, así que Dimo había empezado a buscar hierbas y similares que pudiera utilizar en sus diseños, con la esperanza de compensar con los muebles. Siempre dices que quieres ver flores raras con tus propios ojos, ¿verdad?
preguntó Lutz. Sobre todo ahora que las ves incorporadas a tantos de los pedidos que recibes de otros ducados. Puede que no haya podido traer las flores mismas de Kirnberger, pero pensé que estos regalos podrían servir al menos de inspiración. Sí. Son increíbles. Gracias, Lutz. Siempre me cuesta decidir qué flores usar. En un giro previsible de los acontecimientos, lo que más le entusiasmaba eran los regalos que podría incorporar a su trabajo. Sus ojos azules y verdes brillaron mientras examinaba detenidamente el cuadro. Lutz esbozó una sonrisa irónica, satisfecho de saber que su lucha por convencer a Dimo no había sido en vano. Además, ¿podrías leer esto? Le tendió una pila de papeles, historias de los ciudadanos de Kirnberger que había anotado. Turi empezó a hojearlos. No se parecían en nada a las historias de Groschel. Algunas eran francamente absurdas, tal vez porque habían sido escritas por extranjeros antes de que se cerrara la puerta de la provincia. Me gustaron mucho las historias recopiladas de Groschel, dijo, pero veo que Kirnberger tiene algunos contendientes fuertes. Sí. Quería reescribirlas en un libro durante el invierno, pero con todo lo que ha pasado desde entonces, dudo que eso vaya a ser posible. Benno había dicho que Lutz debía prepararse para dejar Ehrenfest antes que cualquier otra cosa, ya que no se sabía cuándo les podría caer encima su partida. Aún así, no estaría listo hasta la primavera como muy pronto, y ahora que había vuelto de Kirnberger, tenía mucho trabajo que hacer. No podía arriesgarse a no estar preparado y quedarse atrás cuando los planes de Rosemain se adelantaran inevitablemente. Turi sonrió en respuesta a la queja de Lutz. ¿Por qué no lo conviertes en tu primer trabajo una vez que te hayas trasladado a la soberanía? Lutz miró la pila de papeles. Supongo que el taller de allí necesitará libros nuevos. Guardar las historias de Kirnberger por el momento probablemente sería mejor que usarlas ahora y luego llegar a la soberanía sin nada que estampar. Pero lo primero es lo primero, tienes que convencer a tus padres. Lutz se estiró y se levantó, con la ayuda de un rápido empujón de Turi. Vio cómo ella se marchaba con sus nuevos regalos, y luego emprendió el camino de vuelta a casa. Pero primero, comida. Compró varios buchletes para cenar más tarde, y luego preparó una bolsa con algo de carne, miel, hongos secos y cosas por el estilo para los preparativos de invierno de su familia. Lutz no tardó en llegar a la plaza frente a su casa, donde su madre y otras mujeres del barrio charlaban junto al pozo. Era una visión nostálgica, pero no esperaba con impaciencia el aluvión de preguntas que seguramente vendría a continuación. «Mamá, ya regresé». «Lutz», exclamó Carla, frunciendo el ceño en cuanto lo vio. «Siempre vuelves a casa tan bruscamente. ¿No te he dicho que nos avises con tiempo? No tendré suficiente cena para ti». Su hermano mayor, Sasa, que estaba casado y ya no vivía en casa, a veces se dejaba caer por allí durante el trabajo, y cuando lo hacía siempre enviaba un mensaje o al menos avisaba a su padre. Pero para Lutz no era tan sencillo, nunca sabía cuándo iba a estar en casa, así que lo más que podía hacer era ponerse en contacto con ellos una vez que ya estaba de vuelta. «Está bien», respondió Lutz, y luego levantó la bolsa que llevaba. «Tengo comida para mí». Las mujeres que estaban con Carla no tardaron en expresar sus opiniones. «Carla quiere darte una comida deliciosa, no esa basura que has comprado. Quiere que comas bien en las raras ocasiones en que vuelvas a casa, así que al menos podrías avisar». «Ah, pero mira esa bolsa. Está demasiado gorda para hacer la cena. Debe ser la preparación para el invierno». «Qué buen hijo». Carla le quitó la bolsa a Lutz para poder mirar en su interior, empujándole un cubo de agua en los brazos en el proceso. Pesaba un montón. Mamá. Casi nunca vienes a casa, Lutz. Al menos sé un buen hijo cuando lo hagas. Lutz solo pudo suspirar y hacer lo que le decían. Por mucho tiempo que pasara separado de su madre, nada cambiaba. Hacía mucho tiempo que no tenía que subir un pesado cubo de agua por 6 tramos de escaleras. Durante su estancia en la compañía Plantin y en Kirnberger, se había acostumbrado a vivir en el segundo piso. Las voces de los vecinos se fueron apagando a medida que Lutz subía las chirriantes escaleras. Cuando abrió la puerta de su casa y entró, su madre había dejado de ser la charlatana que era junto al pozo.
Ahora miraba a su hijo con una expresión inusualmente solemne. Bienvenido a casa, Lutz. Tienes algo importante que hablar con nosotros. ¿Verdad? Gunther nos lo ha contado un poco. Lutz tragó saliva. En la compañía Plantin habrían podido sentarse a conversar mientras los sirvientes preparaban la comida, pero aquí eso no era posible. Tendrían que hablar y preparar la cena al mismo tiempo. Así que, mientras ayudaba a su madre, Lutz le explicó que Rosemain iba a dejar Ehrenfest, y que quería permiso para ir con ella. No diré que no, ya que sé que eres Leger, dijo Carla, pero seguirás siendo menor de edad al final de la primavera. Me sentiría más cómoda si esperaras hasta después de tu ceremonia de mayoría de edad en verano, como mínimo. Mamá, yo. Pero ya te has decidido, ¿no? Ya estás fuera la mitad del año visitando una ciudad u otra, y puedo contar con las manos cuántas veces vuelves a casa cada año desde que cumpliste 10 y te mudaste a tu tienda. Lo que intento decir es que, dejar el ducado no cambiará nada. Por lo que a mí respecta, te fuiste hace mucho tiempo. Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Lutz. A su madre nunca se le había dado bien expresar con palabras el amor y la preocupación que sentía por sus hijos. Aunque su respuesta sonaba más a hablar mal que a otra cosa, le estaba dando permiso para marcharse. La familia de Turi ha decidido irse con ella. Si quieres, mamá, papá y tú pueden. Ni hablar. En este momento, no veo ninguna razón por la que querríamos mudarnos. Tenemos otros hijos aquí, por no hablar de algunos nietos. Correcto, dijo Lutz, asintiendo. Ya había asumido que no dejarían Ehrenfest a menos que ocurriera algo drástico. Además, en realidad, le alegraba saber que no le acompañarían. Sus viajes de negocios le habían enseñado cuántos problemas surgían del choque de culturas y perspectivas. Su discusión de hacía 7 años era un buen ejemplo. Lutz había dejado de lado el trabajo que sus padres le habían sugerido para poder perseguir su propio sueño. ¿Crees que papá también estará de acuerdo?, preguntó. Después de enterarse de la situación por Gunther, lo máximo que dijo fue que llorar no te sacará de esta. En otras palabras, mantente fuerte y sigue trabajando duro. Suena bastante bien. Curiosamente, visitar otras regiones y hablar con nobles que dominaban los largos eufemismos había facilitado a Lutz la comprensión de lo que su padre intentaba decir. En este caso, había interpretado la respuesta a su marcha como un elogio, y si resultaba ser incorrecta, simplemente culparía a su padre por no haber sido lo bastante claro. Cuando pensó en sus días de niño, malinterpretando cosas y saliendo herido como resultado, no pudo evitar admirar lo mucho que había madurado. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Carla. Nada. Me alegro de que los dos estén de acuerdo. El maestro Beno dijo que no quería que cogiera otra rabieta y volviera a convocar a todo el mundo al templo. Ja. Ya somos dos, dijo Carla frunciendo el ceño. Lutz se echó a reír. El incidente de hacía tantos años había terminado positivamente para todos, pero había sido tan intenso que ninguno de ellos quería volver a vivirlo. Al menos esta vez no tendremos que enviarte solo, dijo Carla. Es tranquilizador saber que la familia de Gunther va a estar contigo. Hace tiempo que vivimos cerca y somos familia. Como era tan común casarse dentro de la propia comunidad local, la mayoría de la gente estaba emparentada de un modo u otro. Gunther se había separado de sus padres tras decidir ser soldado en lugar de carpintero, pero su padre y la madre de Dade eran primos. En otras palabras, Carla tenía razón, realmente eran una gran familia. Por no hablar continuó de que ahora estás comprometido con Turi. Tienes una compañera y un sueldo suficiente para casarte con ella cuando quieras. Ya no necesitas que tu madre se preocupe por ti. Mi trabajo como madre está más o menos hecho. En la ciudad baja se decía que el trabajo de un padre solo terminaba cuando su hijo se casaba. Lutz aún no había llegado tan lejos, pero estaba lo suficientemente cerca como para que sus padres no pudieran quejarse. Cuando Lutz miró a su madre, pudo sentir que ella estaba tratando de calmar su propio dolor más que cualquier otra cosa. Tener que separarse de un hijo nunca era fácil. Tú elegiste este camino, dijo Carla. Síguelo hasta el final. Aceptando los sentimientos de su madre, Lutz asintió con firmeza.
Capítulo 631. Los enviados de Lancenave. Estos documentos requerirán su autorización, Lady Detlinde. Puse los ojos en blanco ante el erudito, que acababa de entrar con aún más papeleo que añadir a la pila cada vez mayor. La vida había sido dolorosamente aburrida desde mi regreso de la conferencia de archiduques. Hice lo que me pedían y seguí firmando un documento tras otro con mi pluma de maná, pero la situación no tenía sentido para mí. Yo no era un simple futuro Aub, era el próximo Cent del país. ¿Cómo se atrevían a hacerme perder el tiempo con semejantes nimiedades? No se me podía culpar por mi impaciencia. En cuanto obtuviera el Guthrie, por fin me libraría de este trabajo. Me habría escapado antes, si no fuera por esos entrometidos de la realeza. Debido a mi estatus actual, visitar la soberanía no era tarea fácil. La conferencia de archiduques había llegado como una brillante oportunidad, pero la familia real se había interpuesto en mi camino a cada paso. Era realmente exasperante. Habría aprendido mucho si me hubieran dejado investigar ese archivo subterráneo. La increíblemente grosera tercera esposa del rey se había burlado de mí y me había sugerido que primero estudiara la lengua antigua. Solo pensar en nuestro intercambio me llenó de disgusto, que creció aún más cuando recordé aquella orden asnal de Trahuercual. Quería que le diera a Lord Ferdinand una habitación oculta, de todas las cosas. Y tenía que hacerlo antes del funeral, ya que pensaba comprobar si se había cumplido el decreto real. ¡Qué descaro! Ese rey incompetente debe haber perdido la cabeza. ¿No sabe que darle a un soltero su propia habitación oculta es el colmo de la incorrección? A menos que obtenga el Guthrie y reclame pronto el trono, Trahuercual seguramente llevará a Jürgen Schmidt a la ruina. Era increíble. El futuro de nuestro país descansaba realmente sobre mis hombros. Recordé las súplicas de los sacerdotes de la soberanía para que me convirtiera en un Cent como Dios manda, luego suspiré y dije, qué problemático. En realidad, no me preocupaba lo más mínimo. Tenían razón al confiar en mí. Me encontré con la mirada del erudito, que esperaba a que terminara de firmar los papeles. Mi contemplación había aquietado mi mano. Si el Guthrie ya fuera mío. Un simple erudito nunca se atrevería a presionar a su Cent. Pero, por desgracia, aún no tenía el Guthrie, así que reanudé la firma. La piel se me puso de gallina y un escalofrío me recorrió la espalda. Era la misma sensación que la de un resfriado, pero yo gozaba de perfecta salud y no sentía ni un escalofrío en este cálido día de verano. Dos palabras pasaron por mi mente: puerta fronteriza. Alguien intentaba entrar en el ducado sin el permiso de Laud. Era un sentimiento exclusivo de los miembros de la familia archiducal que dedicaban su maná a la fundación. La muerte de mi padre significaba que actualmente estábamos sin Aub, así que no podíamos cerrar ninguna puerta fronteriza por nuestra parte. Solo había una puerta en Arensbach en la que una intrusión así no alertaría a nuestros guardias. La conectaba con la puerta del país en el mar. Regreso a mis aposentos, dije, dejando la pluma de maná y poniéndome en pie. Martina, prepara mi ropa de montar y mi velo, y reúne a mis asistentes. Debo comprobar la puerta fronteriza. El erudito se asombró de que abandonara mi tarea de firmar, así que le lancé una mirada mordaz. Me estorbas. ¿No me has oído decir que debo comprobar la puerta fronteriza? Nuestros invitados deben de ser enviados de Lancenave. Solo entonces comprendió el erudito la importancia de mi marcha. Rápidamente ordenó los documentos, separando los firmados de los no firmados, y se apresuró a salir de la habitación con ellos, para informar a Lord Ferdinand, sin duda. Los eruditos discuten todo con Lord Ferdinand y le confían mucho trabajo administrativo. Por eso nadie podía rechazar el extraño decreto de la familia real. ¡Qué patético! Me pasé todo el viaje de vuelta a mis aposentos reprendiendo mentalmente a los incompetentes eruditos, que dependían demasiado de mi prometido. Luego me puse la ropa de montar que mis asistentes se apresuraron a traerme y un velo para protegerme del sol. Suspiré. Qué envidia me da que los hombres puedan montar sus bestias altas sin necesidad de cambiarse antes. Gracias a esa frustrante disparidad y a la necesidad de los eruditos de compartir cada pequeño detalle con Lord Ferdinand, él llegaría a la puerta fronteriza antes que yo.
Salí a toda velocidad al balcón y levanté el vuelo, con la esperanza de llegar antes de perder todo el control de la situación. El brillante océano azul se extendía ante mí. A lo lejos, apenas podía ver un pequeño punto negro que intentaba entrar por la puerta. Me dirigí hacia allí de inmediato, y por supuesto, Lord Ferdinand y la orden de caballeros ya estaban allí cuando llegué. Lady Detlinde, ¿ese barco es definitivamente de lancenave?, preguntó Lord Ferdinand. No reconozco su estilo. Como era de Ehrenfest, nunca había visto un barco de lancenave. Saber que él, un hombre que había recabado más apoyo de los eruditos que yo y que se atrevía a actuar como si fuera el próximo Aub de nuestro ducado, necesitaba mi ayuda, me hizo sentir algo superior. En efecto, dije. Lancenave lleva utilizando ese diseño desde el año pasado. Me han dicho que se mueve con bastante rapidez. El nuevo barco de Lancenave era negra y alargada. En cierto sentido, era como un enorme pez. Continué. Durante la fiesta de bienvenida del año pasado, un enviado me dijo que los barcos están diseñados para transportar la mayor cantidad de equipaje posible, y al mismo tiempo, ser lo suficientemente delgadas como para usar la puerta fronteriza. Ah, he aquí. Cambiarán de una forma muy inusual después de pasar. Señalé con el dedo, y el barco que acababa de atravesar la puerta se detuvo en su camino hacia el puerto. Las baldosas de su superficie empezaron a girar, cambiando de negro a plateado. ¿Y para qué sirve eso?, preguntó Lord Ferdinand. No lo sé, pero los enviados de Lancenave lo consideran necesario antes de quedarse aquí. Personalmente, preferiría que sus barcos siguieran siendo negros. Ese plateado es terriblemente brillante. El comercio con Lancenave era esencial para la economía de Arensbach, sobre todo porque teníamos la última puerta de campo abierta en Jürgensmith. Confiar el asunto a Lord Ferdinand, que no sabía nada de nuestra cultura ni de la suya, pondría en peligro todo nuestro ducado. Por eso tenía la intención de tomar el control total. El barco llegará al puerto, dije, entonces los enviados vendrán al castillo y pedirán audiencia. Se la concederemos y les prepararemos un banquete de bienvenida mientras esperamos la llegada del barco. Como hemos confirmado que los intrusos son huéspedes de Lancenave, podemos regresar al castillo. Puedes ir delante de mí. No sabía que esa puerta no estaba vigilada. Se podría considerar una invitación para que Lancenave invada, así que ordenaré a la orden de caballeros que ponga guardias allí a partir de ahora. ¿Qué está diciendo? Eso no tiene ningún sentido. Esa puerta solo la usan los enviados de Lancenave, dije. Solo está rodeada por el océano, y nuestros invitados ya han llegado. No veo por qué deberíamos tratarlos con recelo. Sería un desperdicio asignar caballeros a la puerta fronteriza. ¿Acaso Lord Ferdinand no entendía algo tan simple? ¿Desean seguir enviando barcos comerciales? Entonces tendremos que mantenerlos vigilados, dijo. Comandante, asigne guardias a la puerta fronteriza de inmediato. Sí, mi señor, respondió el comandante. ¿Cuántos aconseja? Lord Ferdinand ignoraba por completo mis consejos, a pesar de que me desvivía por educarle. Y el comandante, en lugar de pedir mi opinión, ya estaba discutiendo los detalles de su misión. Era increíble que ambos me desoyeran. Bien, exclamé, compitiendo por su atención. Volveré al castillo, entonces. Lord Ferdinand ni siquiera se dio la vuelta cuando dijo. Lady Detlinde, ya que parece saber cuándo tendrá lugar el banquete de bienvenida, le ruego que supervise los preparativos necesarios. Luego, sin decir una palabra más, voló hacia la puerta fronteriza con sus asistentes y el caballero comandante. No puedo creerlo. Piensan tan insultantemente poco de mi talento. Enfurecida de que mi propio prometido me tratara tan mal, regresé a mis aposentos con mis asistentes. En cuanto volvimos, empezaron a preparar el banquete de bienvenida. Alto, dije. ¿A qué órdenes obedecen? Me sirven, ¿verdad? Mis asistentes me miraron sorprendidos e intercambiaron miradas preocupadas. Pasó un largo rato antes de que Martina se adelantara. No estamos haciendo esto por Lord Ferdinand, mi señora.
Si no damos a los enviados una bienvenida adecuada, Lancenave podría asumir que no estás capacitada para convertirte en nuestra próxima AU. En efecto, Martina tiene razón, dijo otro de mis asistentes. Vienen enviados. Habríamos empezado a prepararnos para la fiesta sin importar lo que Lord Ferdinand ordenara. No quisiéramos manchar su buen nombre dejando que las cosas se hagan sin preparación. Por favor, permítanos proceder. Tenían razón, y sus revelaciones me animaron. Muy bien, dije, haciéndoles un gesto para que se marcharan. Dejen lo mínimo aquí y vayan a hacer su trabajo. Mis asistentes reanudaron sus tareas. Mientras tanto, Martina vino a verme con una carta. Lady Detlinde, parece que Lady Georgine desea hablar con usted. ¿Madre lo desea? Debe ser sobre eso otra vez. Por favor, discúlpeme. Aunque se me reconocía como la próxima AUG o la próxima Cent, para los verdaderamente perspicaces, aún no me había sentado en ninguna de las dos posiciones. Esto significaba que no podía dominar a mi madre ni rechazar sus invitaciones, por mucho que me disgustaran. Como no tenía otra opción, acepté reunirme con ella. Ya se habían hecho los preparativos necesarios, así que llegó a mi habitación en un abrir y cerrar de ojos. Nos saludamos y me entregó una herramienta mágica para bloquear el sonido. Sus siguientes palabras no me sorprendieron. Detlinde, ¿ha recibido ya Lord Ferdinand una habitación oculta? Si no está todo listo a tiempo para el funeral, tanto tú como todo Arensbach recibirán una reprimenda de la familia real. Lo comprendo, pero ¿conceder a alguien una habitación oculta antes de casarse? Es impensable, madre. Cruel, incluso. Los prometidos no suelen permitirse ese lujo. Como no se podían hacer habitaciones ocultas en los alojamientos de invitados, tendríamos que invitar a Lord Ferdinand a los aposentos adecuados para llevar a cabo esta petición tan poco razonable. Un hombre que aún no se había convertido en mi marido, de repente podría entrar en mi cama cuando quisiera. Era impropio. En cuanto obtuviera el Guthriesaite y ocupara el lugar que me correspondía como Cent, anularía mi compromiso con Lord Ferdinand en un santiamén. No quería casarme con él, y para colmo, una vez lo habían enviado al templo. No era de fiar. Peor aún, si lo que ocurría tan a menudo en el templo ocurriera aquí, el público me culparía por haber dado a Lord Ferdinand sus propios aposentos en primer lugar. A pesar de que la realeza lo había ordenado. Puede que sea así, pero si a Lord Ferdinand no se le da una habitación oculta, tendrá que volver a Ehrenfest hasta tu boda. No podemos permitir que eso suceda, no con Arensbach en su estado actual. Los ojos verdes oscuros de mi madre no mostraban ni un rastro de emoción, a pesar de que su propia hija estaba a punto de ver arruinada su vida por orden de un decreto real. Había pensado que al menos mostraría cierta preocupación por mi castidad, o expresaría su indignación con la realeza por sus exigencias irrazonables, pero aquel destello de esperanza se apagó rápidamente, como siempre que esperaba algo de ella. Me sentía tan avergonzado que ni siquiera podía mirarla a los ojos. Pero cuando sea el Cent. Quizá entonces madre me prestaría la atención que necesitaba. Al enterarse de que era candidata a Cent, me había preguntado si deseaba aspirar al trono, y luego me dijo que hiciera todo lo posible por asegurar mi sueño. Era la primera vez que me animaba. Ponte a ello, me dijo. Los enviados de Lancenave están aquí, y no queda mucho tiempo antes del funeral. Si tan solo el rey Trahuercual hubiera ordenado a los Ehrenfest de bajo rango que se callaran en lugar de exigirnos cosas tan poco razonables. Me costaba entender por qué Arensbach, que ocupaba un lugar tan alto en la clasificación, tenía que satisfacer las necesidades de un ducado inferior. Ehrenfest debe haber hecho una jugada poderosa, aventuró mi madre. Aún así, no importa lo irrazonable que pueda parecer este decreto real, debemos cumplirlo. Cualquier otra cosa incitará a los Saufs de otros ducados a regañarnos. Fruncí los labios. Una simple reprimenda sonaba mucho mejor que darle una habitación a Lord Ferdinand. Al menos, no amenazaría mi castidad. Madre me lanzó una mirada de exasperación, como si me hubiera leído el pensamiento. Detlinde, el decreto real era solo para darle una habitación oculta. No estipulaban su ubicación. Simplemente trasládalo al edificio occidental.
El edificio occidental contenía habitaciones para la segunda y tercera esposa del ducado. Nunca se me había ocurrido que podía ponerlo allí, ya que había venido a Arensbach para casarse con una Aub, pero realmente era una idea genial. Demostraríamos que seguía siendo solo mi prometido a la vez que cumplíamos el decreto real y evitábamos que ocurriera nada lascivo. La alegría se extendió por mi corazón. Madre estaba pensando en mí después de todo. Si tenías una idea tan brillante en la manga, podías habérmela dicho antes, dije con un puchero. No habría esperado tanto para darle una habitación. Los labios rojos de mamá se curvaron en una sonrisa. Simplemente ahora era lo más conveniente para mí. La mirada de sus ojos demostraba que no había pensado en absoluto en mis necesidades. Como siempre. Pero esta vez no me hice ilusiones. A partir de ahí, madre declaró que no teníamos nada más que discutir y se marchó rápidamente. Al verla marchar, no pude evitar lanzar un suspiro de derrota. Durante la cena, informé a Lord Ferdinand de que se le concedería una habitación en el edificio occidental. La noticia tomó por sorpresa a sus asistentes, que me interrogaron con cara de preocupación. Pero estamos ocupados con los preparativos del funeral y nuestra reunión con los enviados de Lancenave. No tenemos tiempo de trasladarnos del edificio principal. No me importaban sus circunstancias. La culpa no es mía, dije. Ehrenfest solicitó esta habitación oculta, y el Cent nos ordenó que se la proporcionáramos. Si no están de acuerdo, dirijan sus protestas al rey Trahuercual. Mi único papel en todo este calvario era dar a Lord Ferdinand una habitación oculta a tiempo para el funeral. Todo lo demás era problema suyo. Me mudaré antes del funeral de verano, anunció Lord Ferdinand, y luego me dedicó la amable sonrisa que estaba tan acostumbrado a ver. Tiene mi inmensa gratitud por esta muestra de generosidad. Ah, es realmente hermoso. Ojalá su nacimiento y su estancia en el templo no lo hubieran arruinado. ¡Qué mala suerte! Los enviados de Lancenave se habían instalado en su alojamiento temporal, las peticiones de reuniones volaban de un lado a otro y la fiesta de bienvenida se vislumbraba en el horizonte. En otras palabras, el castillo estaba aún más ocupado que de costumbre. El día de la fiesta, empecé a prepararme a primera hora de la tarde. Comí algo ligero, me limpié y me cambié, lo que me llevó bastante tiempo. Hoy vestía una fina capa de blanco con cuello alto que lo cubría todo excepto la cara, bajo un manto azul adornado con preciosos bordados. La prenda interior estaba cubierta de círculos mágicos que me aliviaban del calor al menos en cierta medida, de otro modo no habría podido llevar nada encima. Tu pelo rubio es precioso, canturreó una de mis ayudantes mientras me lo ataba. Casi desearía que nunca hubieras alcanzado la mayoría de edad. Me cubrí la cara con un fino velo de encaje. El material no importaba y a menudo se elegía en función de las preferencias personales, pero llevarlo era absolutamente necesario para cualquier mujer Arensbach decente en un entorno formal. Una vez preparada, me dirigí al salón con mis asistentes, sintiendo una combinación de tensión y júbilo. El año pasado había sido menor de edad, por lo que mi participación en la fiesta había terminado con el intercambio de saludos. Esta iba a ser la primera vez que asistía a todo el acto. La fiesta de bienvenida se celebraba anualmente y a pequeña escala. Luego se celebraba una segunda fiesta, más grande, cuando los jefes del ducado se reunían para la emocionante ceremonia de unión de las estrellas del verano. Esto les daba la oportunidad de socializar con los enviados de Lancenave. Lady Detlinde ha llegado, dijo uno de los caballeros al entrar en la sala. Lord Ferdinand ya estaba presente con sus asistentes, al igual que los demás miembros de la cúpula de Arensbach con los suyos. Junto a Lord Ferdinand esperaban la joven Leticia y sus asistentes. El año pasado, ambos habíamos sido enviados juntos, pero ahora ella tendría que marcharse sola. Naturalmente, me sentí superior mientras la miraba. Todas las mujeres presentes llevaban velos, mientras que los hombres iban envueltos en finas y grandes capas de tela sobre sus trajes blancos de cuello alto. Todos vestían colores veraniegos al estilo de Arensbach, excepto Lord Ferdinand, que llevaba los colores representativos de Ehrenfest. Presumiblemente era para indicar que aún no se había casado en nuestro ducado, pero le hacía parecer totalmente como si fuera el gobernante de la sala. «Oh cielos», dije.
Veo que no lleva los colores del verano, Lord Ferdinand. Lo consideré, pero elegí llevar los colores de Ehrenfest en su lugar, respondió con una sonrisa apacible. Quiero dejar claro que, aunque pueda dar mi opinión, no tengo autoridad para tomar decisiones aquí. Asentí con comprensión. Lo normal sería vestirse con los colores superiores de Arensbach, así que su decisión no era sino humilde. No había duda. Seguramente. Lancenave, adelante, dijo el asistente junto a la entrada. Las puertas se abrieron de par en par y entraron los enviados de Lancenave, acercándose en filas. Al igual que el resto de nosotros, vestían ropas del estilo Arensbach. Se decía que el clima de su país de origen no se parecía en nada al nuestro, por lo que no podían llevar su atuendo habitual durante sus visitas. Sin embargo, tampoco vestían colores veraniegos. En su lugar, vestían ropas plateadas que no reconocí, quizá para indicar su condición de enviados de Lancenave. 12 enviados en total entraron en la sala. 6 tenían el mismo aspecto que nosotros, mientras que los demás tenían rasgos más definidos y una piel que no era del mismo color que la nuestra. Estaba acostumbrado a verlos todos los años, aún así me chocaba que unos cambios de aspecto tan ligeros pudieran hacer que uno destacara tanto. Uno de los enviados se adelantó a sus compañeros, un hombre quizá 2 o 3 años mayor que yo. Cuando cruzó los brazos y se arrodilló, me llamó la atención su aspecto joven y francamente bello. No le reconocí, lo que significaba que no había estado aquí el año pasado. Llevaba el pelo, entre dorado y castaño, recogido detrás de la cabeza con una horquilla, un estilo que había sido popular en Arensbach hasta la generación de mi abuela. Incluso ahora, se podía encontrar a hombres mayores que lo llevaban. Gente de Arensbach, es un placer conocerlos a todos, dijo. Soy Leoncio, nieto del rey Chiafredo de Lancenave. Antes de que se presenten los demás. Puedo pedir una bendición en agradecimiento por este encuentro fortuito, ordenado por los ríos puros que fluyen de Flotrane, la diosa del agua. Puedes, respondí, parpadeando sorprendida. Desde luego, no esperaba que un enviado de Lancenave me dedicara un noble saludo. Leoncio también llevaba un anillo de piedra fey en el dedo corazón de la mano izquierda, como hacían los nobles de Jürgen-Schmidt. Miró hacia arriba, y una bendición revoloteó de su piedra omnielemental, que reflejaba su estatus como miembro de la realeza. Ah. Por un momento fugaz, después de ver la cara de Lord Ferdinand por primera vez, Lord Leoncio fue la viva imagen del shock. Rápidamente ocultó la expresión tras una sonrisa, pero no se podía negar que, por alguna razón, estaba completamente incrédulo. Eché una rápida mirada a Lord Ferdinand para ver su reacción, pero no vi nada. A continuación, Lord Leoncio comenzó a presentar a sus compañeros de viaje, actuando como si no se hubiera escandalizado ni por un momento. La mayoría de ellos habían venido el año pasado, las únicas excepciones eran él y sus asistentes. Cuando terminaron, fue el turno de nuestra familia archiducal. Se anunció la muerte de mi difunto padre, el anterior Aub, y luego me presentaron a mí como su sucesor, con Ferdinand como mi prometido. También se presentó a mi madre y a Leticia. Las formalidades pronto dieron paso a una conversación más informal. Leticia partió con sus asistentes, dejando solo a los adultos en la sala. Los eruditos encargados del comercio y los que buscaban inteligencia política se acercaron a los enviados con copas llenas de vino, lanzándose a un tema tras otro. Era la batalla preliminar antes de las próximas reuniones. ¿Lord Ferdinand no desea unirse a ellos?, le pregunté. Respondió con una amable sonrisa. Debido a mis obligaciones, pocas veces puedo estar con ustedes. Le agradecería esta oportunidad de pasar tiempo juntos. Complacido, asentí. Era cierto que últimamente nos veíamos poco. Había supuesto que Lord Ferdinand me evitaba bruscamente, pero simplemente estaba ocupado. Por supuesto, esa era la razón. Un hombre de un ducado de rango inferior nunca me despreciaría. Sorbí una copa que me había dado Martina, de mucho mejor humor. Lady Detlinde, puesto que usted es la próxima Aub, hay algo que debemos discutir, comenzó Lord Leoncio. Luego me preguntó cuándo sería aceptada la próxima princesa Lancenave. Normalmente esperaría hasta las reuniones pertinentes, pero deseo informar a mi país lo antes posible.
Enviarían la correspondencia a través de los barcos comerciales que pasan entre nuestros territorios. Mirándole a los ojos Ámbar, sonreí y le dije, no podemos aceptar a una princesa de Lancenave. Por favor, avisa a Lancenave en cuanto puedas. No estaría bien que se prepararan para nada. ¿Qué? Espere un momento. ¿Por qué razón nuestra princesa no sería aceptada? El rey Trahuercual lo decretó. No sé qué más decir. Relaté todo lo que pude recordar de la reciente conferencia de archiduques, mientras Lord Ferdinand complementaba mi explicación desde mi lado. Aquello pareció hacer comprender a Lord Leoncio que nuestra negativa no era ni una broma ni un engaño. Permaneció un momento aturdido, y de repente, me tendió la mano. Lord Ferdinand la apartó de un manotazo. Conténgase, dijo, con voz tranquila pero intensa. Si te emocionas demasiado, tendré que llamar a los guardias. Lord Leoncio se tragó lo que quería decir y se volvió hacia Lord Ferdinand con una leve y apacible sonrisa. ¿Pretende el rey de Jürgen-Schmidt llevar a Lancenave a la ruina? Si no es así, pido que se acepte a nuestra princesa. Ladeé la cabeza. ¿Cómo podría nuestro rechazo a la princesa llevar a Lancenave a la ruina? Quise preguntar, pero Lord Ferdinand puso fin al tema con una fría sonrisa. Por desgracia, no hay nada que podamos decir o hacer sobre una decisión tomada por los Ent. Fue tan cortante que empecé a sentir lástima por Lord Leoncio. Lord Ferdinand, no hay necesidad de ser tan frío. Deberíamos pedir más información sobre las circunstancias de Lancenave y transmitírsela al Cent. Quizá cambie de opinión. Lord Leoncio pareció relajarse un poco, pero a Lord Ferdinand no le hizo ninguna gracia. Dirigió a nuestro invitado una mirada poco acogedora y dijo, no espero que el Cent se retracte de su decreto. Tal vez deberías esperar a que un nuevo Cent sea coronado y preguntarle su opinión. Su negativa a mostrar siquiera una pizca de cordialidad me enfadó bastante. Arensbach tenía la última puerta del país abierta en Jürgen-Schmidt, y nuestro comercio con Lancenave era crucial para la economía de nuestro país. Los necesitábamos tanto como ellos a nosotros, así que ¿por qué los Cent no iban a ser más considerados con sus circunstancias? Por eso son tan molestos los pueblerinos que no saben nada de Arensbach ni de Lancenave. Aparté la cabeza de Lord Ferdinand con un puchero agudo y luego dirigí una sonrisa amable a Lord Leoncio. Era cierto que Arensbach tenía muy pocas posibilidades de hacer cambiar de opinión al Cent, pero si escuchábamos la difícil situación de Lancenave y le hacíamos una petición sincera, quizá tendríamos éxito. Había aceptado una petición anormal de Ehrenfest, así que... ¿por qué no una nuestra? Por suerte, Lord Leoncio, la familia real visitará a Arensbach este verano para el funeral del difunto Aud. Tal vez podría preguntarle al Cent entonces. Lady Detlinde, ¿qué está diciendo? Preguntó Lord Ferdinand con cara de asombro. Por razones de seguridad, no puedo permitir que nadie de Lancenave se acerque a la familia real. Su sorpresa no tenía sentido para mí. Su permiso no es necesario. La familia real decidirá si permite la reunión. Arensbach no puede permitir la destrucción de un socio comercial tan valioso, así que deseo escuchar lo que Lord Leoncio tiene que decir. No es necesario. Estaba empezando a perder los estribos. Una vez más, Lord Ferdinand despreciaba mi opinión sin hacer el menor intento de comprenderla. Tendría que ponerle en su sitio. Estoy de acuerdo en escucharle. No interfiera. Mis asistentes permanecerán a mi lado, así que no hay motivo de preocupación. Puede que piense en mí como su Geduld, Lord Ferdinand, pero los celos de Wigelieves son desagradables. Lord Ferdinand hizo una pausa, con sus ojos dorados por la sorpresa. Después de todo, mi acusación era cierta. Pensar que permitiría que tal emoción sacara lo mejor de él. ¡Qué hombre tan problemático! Como castigo, declaré que no necesitaba la compañía de Wigelieve y que llevaría a Lord Leoncio y a mi séquito a una sala aparte para nuestra discusión. Uno de los asistentes de Lord Ferdinand pidió unirse a nosotros, para asegurarse de que no hubiera malentendidos, y solo por magnanimidad lo permití. Guié a nuestro grupo de unas 15 personas a una sala de reuniones junto al vestíbulo. Luego, tras ofrecer asiento a Lord Leoncio, le pregunté,
¿A qué se refería cuando dijo que Lancenave podría ser llevado a la ruina? Hizo una pausa pensativa y luego contestó: ¿Cuánto sabe de las circunstancias de Lancenave? Su país es un importante socio comercial para Arensbach, pero no nos enseñan nada sobre su historia. Ni siquiera en la Academia Real. Conocía los productos que importábamos de Lancenave, y eso era todo, no me interesaba en absoluto su pasado. Mis asistentes se esforzaron por disimular sus muecas, pero era la verdad. La historia no se comparte en Jürgens-Schmidt, entonces. Lord Leoncio continuó narrando el pasado de Lancenave. Su historia comenzó hace casi 400 años, durante el reinado de nuestro rey Ausbaur. El nombre había surgido en las clases de historia, pero yo no recordaba casi nada. Aún así, asentí educadamente como si lo entendiera. Cuando su rey Ausbaur envejeció y llegó el momento de elegir al próximo Cent, había 3 candidatos que habían obtenido Guthrie-Seitz. ¡Oh cielos! ¿3 con Guthrie-Seitz? Pregunté, intentando tragarme mi sorpresa. Siempre había supuesto que solo había uno en Jürgens-Schmidt, y que quien lo obtuviera se convertiría automáticamente en el Cent. El Guthrie-Seitz se puede duplicar con el propio Stape, ¿no? No hay nada raro en que haya varios. Hablaba como si fuera lo más obvio del mundo, así que respondí con un rápido: ah, cierto. No podía dejar que nadie supiera que un extranjero sabía más que yo sobre Jürgens-Schmidt. Como sabes, el rey Ausbaur eligió al rey Eiland como sucesor. Ese nombre también me suena. ¿A qué se dedicaba? Seguí sonriendo y asintiendo mientras me devanaba los sesos, pero no me venía nada a la cabeza. Apenas habíamos hablado del rey Eiland en clase, ya que había conseguido muy pocas cosas dignas de mención. Lord Leoncio continuó: uno de los 3 candidatos, Tolkienaid, no pudo aceptar que lo pasaran por alto. Abandonó Jürgens-Schmidt con sus herramientas mágicas y sus piedras Face en busca de una nueva tierra. Tolkienaid había atravesado la puerta del país con su esposa y sus asistentes, y fue a parar a Lancenave, una nación de gente incapaz de usar la magia. La tierra estaba empobrecida, pero era capaz de albergar vida, lo que había sido suficiente para sus propósitos. Había utilizado su Guthrie-Seitz para crear la fundación de un ducado, y luego había fundido en Twickenham para crear su propia ciudad de marfil. La gente estaba asombrada de Tolkienaid, que había llegado de repente por mar y había creado una ciudad entera en un instante. Empezaron a adorarle como a alguien del país de los dioses, y así fue como se convirtió en rey de Lancenave. Era cierto incluso en Jürgens-Schmidt que quienes obtenían una Guthrie-Seitz eran venerados como dioses. Yo recibiría el mismo respeto una vez que obtuviera una propia. Por un momento, imaginé las miradas de admiración de todos y me deleité en el placer. Era esencial que obtuviera el Guthrie-Seitz cuanto antes. Sin embargo, a pesar de ser venerado como un dios, Tolkienaid se enfrentaba a un grave problema: ni él ni su séquito podían tener hijos con el pueblo de Lancenave, que no disponía de maná. Para colmo, su Guthrie-Seitz no era más que una copia hecha con su Stape. Naturalmente, se perdería tras su muerte. Vaya. Así fue como Jürgens-Schmidt perdió su Guthrie-Seitz. Con esta nueva información, pude adivinar por qué había empezado la guerra civil. El Guthrie-Seitz debió de desaparecer tras el asesinato del segundo príncipe que debía convertirse en el Cent. El primer y el tercer príncipe, que habían luchado por conseguirla, no debían saber que se trataba de un simple duplicado, y ahora, incluso se desconocía la ubicación del original. Me pregunto dónde se hacen las copias. Suponiendo que Lord Leoncio tuviera razón, tendría que encontrar el Guthrie-Seitz antes de poder hacer una propia. Seguramente eso era factible para alguien que había activado el círculo mágico de selección de Cent. La ciudad podría al menos ser mantenida por aquellos registrados con la magia fundacional, continuó Lord Leoncio, pero eso requería un Stape. Si no se tomaban medidas, un día todo se derrumbaría. Como futuro AUV, lo entiendes, ¿verdad? Sí, por supuesto. En la Academia Real se enseñaba que se necesitaba un Stape para obtener magia fundamental. La mayoría de mi clase lo había considerado una lección innecesaria, ya que por aquel entonces todos los estudiantes habían obtenido un Stape en su primer año, pero era un asunto de suma importancia para aquellos que habían construido mágicamente ciudades fuera del país.
Los edificios se derrumbarían sin individuos con estape que pudieran heredar sus fundaciones. Solo los miembros de la realeza y sus asistentes habían ido a Lancenave, así que los hijos que daban a luz tenían mucho maná. Además, recibían la misma educación que sus padres en la Academia Real, ya que las lecciones se transmitían de padres a hijos. Sin embargo, no podían obtener stabs en ningún otro lugar que no fuera Jorgensmith. Tolkien solicitó al Cent que le diera una a su hijo, ya que no había otra forma de que el niño heredara la magia fundacional. Sin embargo, la petición fue denegada. El Cent de la época no estaba siendo terco o malicioso. Aquellos que no estaban registrados como nobles Jorgensmith eran físicamente incapaces de adquirir un estape. Así nació la tradición de enviar princesas de Lancenave a Jorgensmith. Sus hijos serían registrados como nobles, obtendrían sus stabs y luego regresarían a Lancenave para convertirse en su nuevo rey. Sin embargo, al Cent reinante le preocupaba que Lancenave pudiera crecer demasiado en poder, por lo que hizo un contrato que establecía que en cada generación solo regresaría un único individuo, ya fuera hombre o mujer. Tolkien había agonizado por ello. Por un lado, quería preservar la abundancia de maná de la familia real de Lancenave, y el maná de un bebé dependía sobre todo de su madre, así que era mejor que volviera una niña de Jorgensmith. Por otro lado, el embarazo incapacitaría a la reina para usar la magia, lo que paralizaría el país. Lancenave tenía muchas mujeres ricas en maná, entre los asistentes, sus familias y sus hijas, y pedir el regreso de un varón facilitaría la producción de más hijos. Así que, para cada generación, eso fue lo que Tolkien decidió hacer. Así, se hizo una promesa entre nuestros países. Jorgensmith aceptaría a una princesa, daría a su hijo un estape cuando llegara a la mayoría de edad, y luego lo devolvería a Lancenave convertido en rey. La expresión de Lord Leoncio se contorsionó. ¿Y ahora Jorgensmith se niega a mantener nuestro acuerdo? No se le podía culpar por estar molesto. Lancenave solo nos enviaba a sus princesas para evitar su colapso, pero ahora las rechazábamos. Incluso mi corazón empezó a dolerme. Al mismo tiempo, me enfurecía que el rey Trahuercual desechara una promesa tan antigua. Su racha de decisiones crueles y disparatadas me hacía desear arrastrarlo de su trono tan pronto como pudiera. El comercio con Jorgensmith cayó en picada hace 10 años tras un cargamento de piedras feas, y ahora rechazan a nuestra princesa. ¿Qué vamos a hacer? Apretó las manos en puños apretados, y fue entonces cuando tomé una decisión. No temas, explicaré sus circunstancias a Lord Ferdinand y solicitaré al rey Trahuercual en su lugar. Soy candidato a Cent, ya lo sabes. Lord Leoncio me miró fijamente, con sus ojos amarinos llenos no solo de asombro, sino también de esperanza y admiración. ¿Una candidata a Cent? Fue una reacción satisfactoria, por no decir otra cosa, y le dediqué la sonrisa más amable que pude reunir. Al día siguiente, convoqué a Lord Ferdinand a una reunión. Nos sentamos frente a frente en una mesa y le expliqué el asunto que nos ocupaba. Lancenave enviaba a sus princesas a Jorgensmith como parte de una antigua promesa que había hecho para evitar su colapso. También me aseguré de expresar lo cruel que estaba haciendo el Cent por dar la espalda a un acuerdo tan antiguo. Debo pedirte que expliques esto al rey Trahuercual y hagas que reconsidere su postura, anuncié con una sonrisa. Por favor, ten preparado un plan a tiempo para el funeral. Era su trabajo dar la cara y negociar con la familia real. Había pensado que Lord Ferdinand simpatizaría con Lancenave en cuanto conociera sus circunstancias, pero no se inmutó lo más mínimo. Apoyando el codo en la mesa y la cabeza en la mano, me observó atentamente y dijo, ¿eso es todo? ¿Qué quieres decir? Precisamente lo que he dicho. Te has centrado solo en lo que más le conviene a Lancenave, y no has introducido ninguna información nueva de valor. No detecto nada que pueda hacer cambiar de opinión al Cent. ¿Perdón? Lancenave está en peligro de colapso. ¿No comprende la gravedad de no tener un Cent o un Aub que herede su fundación? No podía creer lo que oía. ¿Acaso no había escuchado ni una palabra de mi llamamiento? Tal vez era demasiado tonto para entenderlo. Le lancé una mirada furiosa, pero, aún así, esbozó una sonrisa tranquila y siguió oponiéndose a mí. Las afirmaciones de que Lancenave se derrumbará son muy exageradas.
Sus gentes vivían vidas perfectamente aceptables antes de que apareciera Tolkien. Si hay algún lugar en riesgo de destrucción total, ese es Smith. Todo nuestro país se hizo con maná, lo que significa que bien podríamos quedar reducidos a un desierto de arena blanca. Lo único que corre el riesgo de desmoronarse en Lancenave es la ciudad que construyó Tolkien. Y continuó, puede que Lancenave se encuentre en una situación desesperada sin un hombre con estape, pero eso no tiene nada que ver con Smith. No ganamos casi nada aceptando más princesas. Incluso si todo su país se derrumbara como dicen, simplemente cerraríamos la puerta del país y la abriríamos en otro lugar. No necesitamos comerciar con Lancenave en particular. Dirigí una mirada aún más intensa. Pero ahora mismo no tenemos el Guthriesaid. Cierto, pero sospecho que eso no tardará en cambiar. En efecto, no me detengo ante nada en mi búsqueda, pero puede que pase algún tiempo antes de que lo consiga. Era la oportunidad perfecta para que Lord Ferdinand jurara apoyarme, pero se limitó a parpadear y decir, tal vez. Siempre reaccionaba con tanta lentitud en ocasiones como esta. Sinceramente creía que no sabía nada de los hermosos corazones de las mujeres. Dices que Smith no tiene nada que ganar, protesté, pero siendo nuestra familia real tan pequeña, ¿no nos beneficiaría mucho una princesa de Lancenave? Me sentí muy orgullosa de mi argumento, pero Lord Ferdinand negó con la cabeza. Durante nuestra crisis actual, no podemos arriesgarnos a que un extranjero obtenga el Guthriesaid. Tienes razón en que una princesa rica en maná beneficiaría a la familia real en algunos aspectos, pero también invitaría al caos en lo que respecta a la línea de sucesión. Por eso se ha rechazado a la princesa, supongo. Como mínimo, Smith no puede aceptarla hasta que un verdadero Sent haya ocupado el trono. En resumen, la realeza temía que Lancenave pudiera hacerse con el control de nuestro país en su estado debilitado. La forma en que Lord Ferdinand exponía tales teorías y se negaba siquiera a cuestionar a los Sent me revolvía el estómago. Usted ha dado un argumento convincente, Lord Ferdinand, pero tiene miedo de enfrentarse a los Sent, ¿verdad? Nuestros visitantes de Lancenave simplemente temen perder el poder que ha hecho que la gente los adore como dioses. No veo ninguna razón por la que los Sent deban poner en peligro a Smith por su bien. Además, ¿qué impacto tendrá en Arensbach nuestra decisión de oponernos a los Sent y aliarnos con los extranjeros? La familia real de Lancenave podría perder su punto de apoyo, pero el país en su conjunto no se derrumbará. La pérdida de su capital causará sin duda algunos retrocesos culturales, pero a juzgar por ese barco de forma inusual en la que llegaron, han hecho avances tecnológicos como no se han visto en Smith. Lord Ferdinand continuó diciendo todo menos lo que yo quería oír. Afirmó que era una buena oportunidad para debilitar Lancenave mientras Smith estaba inestable, que necesitábamos teñir nuestros cimientos de inmediato para poder cerrar la puerta fronteriza, etc. No puedo creer que actúe con tanta frialdad incluso ahora, cuando estoy siendo tan abierta sobre mi conversación con Lord Leoncio. Que vea a Lancenave caer en la ruina simplemente porque le prohibí unirse a nosotros es simplemente. ¿Hay algún hombre más parecido a Ewigelieve que él? Lord Ferdinand, dije firmemente. No quiero que Lord Leoncio o su familia sufran. Debes entenderlo. No quieres que sufran, pero ¿quieres que nos llevemos a una princesa de Lancenave? Dudo que los enviados dijeran mucho sobre lo que les pasa a esas mujeres, pero las que entran en la villa son. Sea lo que les ocurra, está claro que Lancenave no tiene nada que objetar. Si su rey lo desea y las princesas vienen sabiendo su destino. ¿Quiénes somos nosotros para interferir? ¿Quieres decir que las princesas que vienen a Smith merecen su destino y deben aceptar lo que les ocurra? Me miraba fijamente. Sus ojos dorados delataban una intensidad dolorosa que me decía que estaba luchando contra una tormenta de emociones. ¿Realmente era tan atroz para el que yo apoyara a otro hombre antes que a las princesas? En cualquier caso, me negué a echarme atrás. Asentí con firmeza y dije, sí. Cualquiera que no esté de acuerdo con el trato que recibe debe decírselo a su familia y negociar con los Sent para que mejoren las cosas. Sus frustraciones no son nada cuando todo su país está en juego. Lord Ferdinand no respondió, pero por su sonrisa me di cuenta de que por fin lo había entendido.
Deja todo esto claro a la familia real cuando lleguen para el funeral. El supuesto colapso de Lancenave no es nada comparado con el caos que supondrá para Jorgen Smith aceptar a su princesa. Estoy del lado de los Sent. Me había rechazado. Por un momento, mi mente se quedó en blanco, luego mi ira creció tan feroz que ya no pude contenerla. ¿Qué significa esto? Vine a Arensbach por decreto real y no estoy en posición de apoyar a Lancenave sobre el rey. Si deseas un cambio, tendremos que esperar hasta que surja el próximo Sent. Por mucho que gritara, su expresión no cambió, no diría una palabra contra la familia real mientras el actual Sent ocupara el trono. No me interesa conocer a alguien tan frío e ignorante como tú, grité al fin. Pensar que debo estar comprometida con semejante bruto. Márchate de una vez. No quiero verte la cara. Como desee, respondió Lord Ferdinand con una fina sonrisa. Luego se levantó e hizo exactamente lo que se le había ordenado. Mi indignación era claramente evidente, pero él no mostró el menor atisbo de remordimiento. ¿Ese era el hombre con el que se esperaba que me casara? Me pasé el resto del día quejándome sin parar del insensible Lord Ferdinand. ¿Cómo iba a darle la noticia a Lord Leoncio? No podía soportar la idea de decepcionar a alguien que confiaba en mí, pero envié un mensaje al edificio donde se alojaban los enviados de Lancenave. Lord Ferdinand no tiene corazón. No sabía que fuera tan cruel, declaré al visitar lo que se conocía como la finca de Lancenave. Me disculpé por no haber conseguido convencerle y prometí hacer todo lo posible para que se reunieran con la familia real. Veo que no solo eres hermosa, sino también amable, dijo Lord Leoncio, con sus ojos amarinos clavados en los míos. Ojalá nos hubiéramos conocido antes. Mis mejillas se sonrojaron. Jorgen Smith tendía a favorecer los eufemismos delicados, así que no estaba acostumbrada a que me hicieran cumplidos tan directos. Tampoco ayudaba que Lord Leoncio fuera tan tentadoramente guapo. El corazón me latía con fuerza en el pecho, empecé a sentir la presencia de Bluanfa. Entonces me incorporé con un sobresalto. No puedo bailar sobre las palmas de las diosas. Yo era una candidata Sent, destinada a ocupar el trono o al menos a convertirme en la próxima Aubarensbach. No podía enamorarme de Lord Leoncio cuando ya estaba comprometida. Aunque aprecio sus sentimientos, Lord Leoncio, como candidata Sent, no puedo corresponderlos. ¿Ya tiene su Gutrisate, Lady Detlinde? Bajé la mirada y negué con la cabeza. Sigo buscando. Y, si quiere que esto quede entre nosotros. Hice una pausa para darle a Lord Leoncio una herramienta mágica para bloquear el sonido. Ya era bastante malo hablar abiertamente del Gutrisate, por no hablar de criticar a la familia real. Si íbamos a continuar esta conversación, tendría que ser en privado. En realidad, dije, el Sent actual de Jorgen Smith no tiene el Gutrisate, y la familia real está restringiendo la información para que nadie más pueda buscarla. Yo podría obtenerla si dejaran de ponerme trabas. No puedo creer lo que estoy oyendo. Esto es imperdonable, dijo Lord Leoncio. Se estaba enfadando por mí, preocupado por mi futuro como candidata a Sent. Su pasión se apoderó de mí, calmando las heridas dejadas por mi prometido y agraciándome con visiones de Eflorelume, la diosa de las flores. Oh, Lord Leoncio. Solté una risita. Qué amable eres, enfadándote por mi causa. Lord Ferdinand no me muestra tal consideración. Solo está hirviendo de celos. Lord Leoncio hizo una pausa, aparentemente debatiendo consigo mismo. Luego hizo una simple pregunta: ¿amas a tu actual prometido? Fue un decreto real el que me unió a Lord Ferdinand. No pude negarme. Está claro que está enamorado de mí, pero después de verle actuar con tanta frialdad, yo dudaba que alguna vez pudiera corresponderle. Solo ahora me quedaba claro por qué Gedul trataba de huir de los celos incesantes de Wigelieve. Es alguien de quien no puedo escapar, concluí. Lord Leoncio, debo pedirle que mantenga esto en secreto. ¿Y si pudieras escapar de él? ¿Tomarías mi mano en su lugar? ¿Qué está diciendo? No tengo el estape de un candidato a Sent, así que no puedo tomar el trono. Pero conozco la ubicación del Gutrisate. Podría apoyarte en tu deseo de convertirte en reina.
¿Otra vez? Dije tragando saliva. Ante mí había alguien que sabía dónde encontrar lo que buscaba y quería ayudarme a obtenerlo. ¿Qué era esto sino la guía de Dregarnor? Si me aceptas como compañero, dijo, te diré dónde buscar. Mi corazón se aceleró ante la idea de casarme con este hombre irresistiblemente dulce. Se acercaba a mi edad y, mejor aún, no estaba manchado por la reputación del templo. El hecho de que se hubiera criado en otro país crearía problemas, pero parecía haber recibido prácticamente la misma educación que nuestros nobles. Además, al ser nieto del rey de Lancenave, seguramente era rico en la sangre real de Jürgen Schmidt. Desde donde estábamos sentados, incluso podía percibir débilmente su maná. Había una ligera distancia entre nosotros, pero no la suficiente como para plantear problemas. Pero mi compromiso es el resultado de un decreto real, murmuré. Si te conviertes en Sent, los decretos de un falso rey dejarán de tener sentido. Un dulce aroma revoloteó desde Lord Leoncio hasta mí. Me incliné sutilmente hacia él, deseando aspirarlo más profundamente. Tu prometido no ha hecho nada por ayudarte, al contrario, ha desdeñado activamente tus intentos de explicar nuestras circunstancias. Una suave sonrisa surgió en sus labios. Debe de ser un desalmado para haber rechazado la sincera petición de una mujer tan encantadora. Lord Leoncio no hacía más que repetir mis críticas anteriores, pero al oírlas de su boca no pude evitar la sensación de que el mundo estaba de acuerdo conmigo. Lord Ferdinand era realmente un prometido sin corazón. No hay necesidad de que te quedes con alguien tan cruel, continuó. Sus amables palabras me recordaron que ya tenía la intención de cancelar mi compromiso actual al subir al trono. Lord Ferdinand se parece mucho a mi tío. Por sus venas debe correr sangre Lancenave, y si ya estás comprometida con un hombre así, ¿qué problema puede haber en que yo ocupe su lugar? Tienes razón. Puede esperar hasta que subas al trono, pero, casémonos. Sus ojos ámbar, tan seguros y dulces, me hicieron querer derretirme. Toma mi mano, Lady Detlinde. Deseo convertirla en la próxima Sent. Mis asistentes no podían saber lo que estábamos discutiendo debido a la herramienta mágica que bloqueaba el sonido, pero sus expresiones cambiaron cuando Lord Leoncio me tendió la mano. No, Lady Detlinde, exclamó Martina. No interfieras, dije, desechando su intento de detenerme mientras me levantaba y me acercaba al encantador hombre sentado frente a mí. Mi mente estaba confusa, casi como si estuviera en un sueño, pero estaba plenamente convencida. Dejar escapar esta oportunidad haría mucho más difícil mi búsqueda de El Gutriseid. Esta es la guía de Dregarnor. Lord Leoncio es mi verdadera alma gemela, a quien Liebeskilfe desea atarme. Así que, con el corazón rebosante de confianza, puse mi mano en la suya. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.